Y en la homilía de la tercera misa del gallo, el Papa Francisco le manda al mundo este mensaje. Yo lo traje por escrito porque no quiero que palabras como esas queden en el aire porque yo cometa un error de leerla. Y quiero leerla textualmente, desglosarla un poco, porque yo creo que más bonito que este mensaje para este tema de hoy, o sea, por mucho que yo quisiera decir, jamás podría expresar en mi escaso lenguaje las palabras, lo que ha querido decir el Papa en esta tercera misa de la que le llaman la tercera misa del gallo. Fue el 24 de diciembre, el 23 van a ser 24, algo así. El Papa dice, en una sociedad frecuentemente ebria, después vamos a definir esos conceptos, en una sociedad frecuentemente ebria de consumo y placeres, de abundancia y de lujo, de apariencia y de narcisismo, Dios nos llama a tener un comportamiento sobrio, es decir, sencillo, equilibrado, lineal, capaz de entender y vivir lo que es importante. Y seguía diciendo el Papa, ante una cultura de indiferencia que con frecuencia se torna despiadada, nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad, empatía, de compasión y misericordia, que cada día lo extraemos, todo eso, dice él, del poder de la oración. Miren, yo creo que más bellas palabras, no importa quién la diga, no importa que usted no sea católico, eso no importa. Lo importante es que lo está diciendo una persona que se ha leído todos los libros, que por su experiencia de vida y por la experiencia que está teniendo ahora como Papa, una de las personas más influyentes del mundo, que tiene la religión católica tiene más de 1.500 millones de seguidores. Pero eso no quiere decir que la religión cristiana, la evangélica, no tenga muchísimos millones de seguidores, que los testigos de Jehová no tengan muchísimos millones de seguidores. Tampoco quiere decir que ellos no tengan razón cuando hablan, porque son personas, todas esas, que hablan con mucha propiedad. Y por eso yo las leo todas. Simple y llanamente tomé esta palabra del Papa para este tema de hoy, porque encierran muchas cosas buenas. El Papa, cuando dice que es una sociedad frecuentemente, debemos recordar que ebrio es el que está borracho, y habla de ebrio de consumo y placeres. O sea que él dice que el mundo está borracho de consumo y placeres. Decía Facundo Cabral que las personas andan por ahí comprando lo que no deben, con dinero que no tienen, para agradar a personas que no les importan. O sea, compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen. Y por eso yo creo que el Papa habla que está ebria, la humanidad está ebria de consumo y de placeres. No quiero decir con ello, ni creo que el Papa quiera decir que exegéticamente no tiene que haber consumo, ni tiene que haber placeres. Lo que yo me imagino es que no sean en demasía y que no sean desmedidos. Inclusive sigue diciendo que está ebria de consumo y placeres, de abundancia y de lujos. Y él entiende, yo me imagino que sí, y creo que tiene la razón, que en el lujo no está la felicidad. Y sigo, de apariencia y de narcisismo. Apariencia no tengo que describírsela porque sabemos todos que la apariencia es lo que usted parece que es, sin embargo no es. Y en la humanidad, el hombre, como es un ser excesivamente queriente, siempre vive más de la apariencia que de lo que realmente es. Pero también habla del narcisismo. Hay una leyenda, hay un mito de un personaje que se llamaba Narciso. Y el narcisismo no es más que el valor que la persona se da a sí mismo, ignorando a los demás. Porque entiende, esa persona se gusta a sí mismo, se ve en el espejo y se gusta a sí mismo. No quiere decir que usted se disguste, no. Usted debe verse al espejo, sonreírse con usted mismo y decir, vamos a la batalla del día o lo que sea. Pero son personas que se evalúan a sí mismos y tienen una alta valoración de ellos por encima de los demás. Y por eso el Papa habla de narcisismo, que son esas personas que se valoran ellas por sí mismos. Dice que contrario a todo eso, él dice que Dios lo llama a todos
en la humanidad a tener un comportamiento sobrio. Recuérdense que sobrio es la antítesis, lo contrario de la ebriedad. Una persona que esté sobrio es el que no está borracho. Por ello el Papa habla de que hay que tener un comportamiento sobrio, de personas que razonen. Hemos dicho siempre que los borrachos no razonan. El que está borracho, y cuando él habla de borracho, no habla de borracho de alcohol. El que está borracho de apetencias y de cosas mundanas y de cosas materiales. Esa persona está borracha y normalmente no razona y no piensa en los demás. Es decir, dice él, que debe tener un comportamiento sencillo, equilibrado. Eso no debo de describirlo. Lineal, eso sí debo de describirlo. Cuando hablo de lineal, hablo de una persona que tiene un comportamiento el mismo de hoy, el mismo de mañana. No importa que él tenga o no tenga la razón. Si la tiene el otro, hay que darle la razón al otro. Puede ser que usted esté equivocado, y si cualquiera le dice que usted esté equivocado, usted piensa y diga, no, yo estoy equivocado. O sea, eso es un comportamiento de un hombre lineal, que se comporta hoy igual que mañana, y que no importa de qué lado esté la razón, se la da al que la tenga. No importa que un hermano de él no la tenga y que otra persona que esté hablando con ese hermano sea quien tiene la razón. No hay que darle la razón al que la tiene. Eso es ser lineal. Tener un comportamiento, el mismo comportamiento, lo que usted diga hoy, que usted lo diga mañana. Equilibrio lineal, capaz de entender y vivir lo que es verdaderamente importante. Qué bueno que el Papa nos recuerde que debemos vivir lo que verdaderamente es importante y dejar esas cosas mundanas detrás, darle la importancia que tienen, porque de hecho la tienen. No podemos vivir solamente de lo espiritual. No podemos pasarnos el día alabando a Dios nada más. No, no. Tenemos que salir a trabajar, a buscar el sustento con la gracia de Dios y después dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Pero no podemos pasarnos el día dando gracias a Dios. O sea, por eso dice que hay que darle la importancia a lo que lo tiene. Habla de una cultura de indiferencia. Cuando yo veía a Nicolás, a Judy y a LH, no me recuerdo, JH, Wendy de Jesús Hernández, dando sillas de ruedas, eso es una anti-indiferencia. Oigan, podemos dar, cada ser humano tiene muchísimas cosas que nos sobran. Quien no puede dar cosas materiales, tiene cosas espirituales grandes en su espíritu, en su corazón, que nos puede otorgar. Entonces el Papa habla de una gran cultura. Oigan, que no habla de la humanidad, sino de una cultura a nivel mundial que es indiferente. Indiferente a la pobreza, indiferente a los que pueden, indiferente a ayudar a los demás, indiferente a dar en cambio de nada. Decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Hay que dar, no importa que se lo agradezcan, eso no es importante. Dice que con frecuencia esa indiferencia, dice el Papa, se torna despiadada. Claro que sí, claro que se torna despiadada, porque las personas, muchas, han elegido el día a día y el resolver sus problemas particulares, y no otorgan un minuto de su vida para tratar de cambiar la humanidad, de cambiarle el sentido a esta sociedad averiada que le decía ahorita. Y dice, nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad, piedad por los demás, empatía. Señor, empatía es sentir lo que siente el otro. Cuando usted es amigo de una persona y esa persona está afligido, compungido, se le murió un familiar, entonces su espíritu se pone a la par con él. Y esa persona, y eso se llama empatía. Sentir lo que siente la persona que usted quiere. Y nosotros debemos querernos los unos a los otros, no importa quién sea. Negro, bonito, feo, hembra, varón, no importa quién sea. Y a eso le llama el Papa estar en empatía. Dolerle lo que le duele a las personas que están a nuestro alrededor. Debe estar lleno de compasión por los demás, de misericordia. Misericordia es otorgarle perdón a los demás. Así como nos otorga Dios perdón a nosotros, debemos perdonar a los demás. Porque perdonando es como Dios nos perdona. Y así es la única manera de llegar a la vida eterna. Si nosotros no perdonamos a los demás,
Eso nos hace más daño al que no perdona. Perdonando es como Dios nos perdona. Y dice que cada una de estas cosas solo lo podemos extraer de la oración. Yo quiero decirles que orar nada más no es decir lo que dice la Biblia. Orar es sacar un espacio, un momento del día, un momento de su vida para verse a sí mismo. ¿Qué estoy haciendo? Y una comunicación con el Padre Celestial, con la persona, con el hacedor de todas las cosas, con la persona que, con ese ser sobrenatural que ha hecho todo lo que hay sobre el planeta y que no se mueve ni una hoja de un árbol sin su grandeza, sin su permiso. Usted puede o no creer en eso, pero también usted puede orar sin creer en Dios, en ese ser sobrenatural que yo estoy hablando. Entonces yo espero que este 2016, por eso quise traer un tema espiritual, que este 2016 sea un año de concordia. Estamos abocados en un año electoral que trae muchos inconvenientes, que trae muchas apetencias por cargos electorales. No quiero politizar el tema, no, sino que es el principal acontecimiento de este país, que es determinante para la vida de los dominicanos. Y por ello debemos hacerlo con conciencia. Debemos no herirnos. Esos candidatos hiriéndose unos a otros, que son a veces del mismo partido, no importa de cuál partido sean, no herirnos. Tratar de hacer proposiciones, que su hoja sea propositiva de qué se puede hacer y qué tenemos que hacer para arreglar este país. Porque al fin y al cabo, el presidente que surja de las elecciones de este 2016 va a ser el presidente de todos. Y vamos a tener que esperar 4 años, porque este es un institucionalista que va a respetar la voluntad del pueblo. Y esa voluntad del pueblo debe ser la mejor. Debemos pensarlo bien y esperamos que este año sea un año de concordia, de mucha paz y mucha felicidad para el pueblo dominicano. Muchas gracias y buenas tardes.